Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Lesia, una rusa en España, y estoy en Segovia. Viajar con este niebla es como entrar en una película. No me esperaba para nada empezar el viaje así, sin paisajes, solo con siluetas de árboles y pueblos. Después de 2 horas de viaje paramos a tomar un café y qué suerte, aquí venden miguelitos. Es un dulce de hojaldre con crema súper tierno y riquísimo. Me encanta. Y por fin estamos en Segovia. Vamos directo a un restaurante. En este viaje quiero probar platos que nunca he comido, pero son muy populares en esta región de España. Voy a empezar con los torreznos con puré de patatas. La verdad es que tienen una pinta bastante curiosa. No me esperaba que estuvieran un poco duros, pero aún así me han gustado mucho. Yo le doy un 9 de 10. Y aquí está el siguiente plato, rabo de toro. Mirad este trozo al lado de mi mano. No me imaginaba para nada que el rabo de un toro fuera tan enorme. La carne es muy tierna, pero siendo sincera, este tipo de plato es un poco raro para mí. No me convence del todo, pero tenía mucha curiosidad por probarlo. El primer lugar que visitamos en Segovia es la catedral. Por su belleza, elegancia y gran tamaño, la llaman la Dama de las Catedrales. Domina todo el paisaje de la ciudad. Hoy no vamos a subir a la torre, solo vamos a pasear por dentro, ver el patio y la galería de arte que está abajo. ¡Qué interior tan bonito! Estoy encantada. Por cierto, es la última catedral gótica de España. Se construyó en el siglo XVI, cuando la moda ya era otra. Por eso es tan única. Me flipa la altura de los techos y el espacio. Es algo grandioso que no se puede transmitir en vídeo. Para mí, las iglesias en España son como obras de arte. Son muy diferentes a las de Rusia. Ahí la iglesia es para gente muy religiosa. Las mujeres tienen que llevar falda y taparse la cabeza. Aquí en España las iglesias son más abiertas y accesibles para todos. Todo eso, entrar en la Catedral de Segovia es una experiencia maravillosa. Es un espacio de paz y belleza pura. ¡Qué sorpresa! No me esperaba para nada que debajo de este gran espacio hubiera otro lugar por descubrir. Al abrir esta puerta tan pesada, te quedan sin palabras. Es la sala bajo claustro. Es una galería impresionante con pinturas de diferentes épocas y estilos.
Lo más curioso es que estas salas subterráneas se construyeron en siglo XIV como cimientos para sostener el patio de arriba. Es un espacio increíble lleno de arte y misterio. El edificio es enorme. Para recorrer cada rincón y ver todos estos tapices y detalles se necesita mucho tiempo. Todo me parece increíble y muy impresionante. De vuelta a la nave principal, entramos a una pequeña capilla con un interior dorado espectacular. Y mirad, aquí está la figura de San Antón, con un cerdito a sus pies. Creo que es mi santo favorito porque es el patrón de los animales y a mí me encanta todo lo relacionado con ellos. De hecho, este invierno estuve en Orihuela en la fiesta de San Antón y grabé un video precioso sobre esta tradición. Bueno, la catedral me ha impresionado muchísimo. Es una de las bonitas que he visto en mi vida. Por cierto, un dato útil. La entrada también incluye la visita al Palacio Episcopal. Y claro, no íbamos a perder esta oportunidad. Como dice el nombre, aquí todo está relacionado con la religión. Hay muchas cosas preciosas y pinturas antiguas, pero también arte moderno, lo que crea un contraste muy interesante. Pero no tiene sentido mostrar todo en el video, porque esto hay que verlo con tus propios ojos. Este viaje a Segovia va a un ritmo muy tranquilo. No tenemos prisa, aunque queremos ver todo lo posible en esta ciudad. Disfrutamos mucho paseando por las calles estrechas, mirando los edificios y tomando un café sin prisa. Y ahora voy caminando hacia el monumento más impresionante y famoso de Segovia. ¡Madre mía! Esto es impresionante, ¡qué locura! Creo que es la estructura más increíble que he visto en mi vida. Es tan gigante que te quita el aliento por completo. Tiene casi 30 metros de altura y lo más fuerte es que está hecho sin cimiento, sin nada. Son bloques de piedra enormes puestos uno encima de otro. Se mantiene en pie solo por equilibrio. Es difícil de creer que tiene casi 2000 años y que fue construido por humanos sin tecnología. ¿Cómo es posible hacer algo tan precioso? Es una obra maestra. Decidí subir por las escaleras. Pasear por Segovia a esta hora es mágico. Con la luz de la tarde, los edificios se ven aún más bonitos y transmiten toda la historia y la emoción de esta ciudad. Mirad el famoso diablillo de Segovia haciéndose un selfie. Dicen que él construyó el acueducto y hoy tocar su móvil da buena suerte.
Y aquí está la loba capitalina con los niños. Es una estatua que Roma regaló a Segovia. Es idéntica a la original. He vuelto al acueducto porque quería caminar a lo largo de él. Es increíble, pero toda esta estructura tiene unos 15 kilómetros de largo. Los romanos lo construyeron para traer agua limpia desde los manantiales de la sierra hasta el centro de la ciudad y la zona de Alcázar. Mirad qué pequeña me veo aquí. Es una obra gigante del pasado que sigue sorprendiendo hoy. El hotel donde nos quedamos está en pleno centro de la ciudad y es súper fácil moverse desde aquí. Venid, os enseño nuestro rincón para estos 2 días. La habitación es pequeña pero muy acogedora. No tenemos vista desde la ventana, pero no me importa nada. Es hora de descansar. Nos vemos mañana. Buenos días, café, un croissant y un zumo de naranja. Para mí este es el desayuno perfecto. Hace fresco esta mañana, unos 12 grados, pero luego va a hacer bastante calor. Hoy tenemos un plan muy bueno. Después de desayunar vamos a visitar el Alcázar de Segovia y por supuesto vamos a probar el famoso cochinillo. ¡Qué belleza! Esto parece un cuento de hadas, como de una película de Disney. Las vistas desde aquí son impresionantes. Uf, el castillo tiene un foso enorme. Del vacío me ha dado hasta un poco de vértigo. Y mira el patio central. Con su fuente es precioso. Todo es enorme, de verdad impresiona mucho en persona. Ahora entramos en las salas históricas. Hay armaduras, espadas, cañones, incluso objetos antiguos curiosos que parecen de laboratorio. Hay muchísimo que ver. Entramos en los salones reales. Me sorprende muchísimo ver estas armaduras de caballeros, incluso con sus caballos. Y comparar mi altura, la gente en pasado era bastante baja. Después pasamos al salón del trono y a la sala de la galera. El techo de esta sala parece un barco al revés. Es impresionante. Aquí también hay un cuadro enorme que representa un momento muy importante, la proclamación de Isabel la Católica en Segovia. Estar en el mismo lugar donde ocurrió la historia impresiona mucho.
Aquí es facilísimo imaginar cómo vivían los reyes en esa época. Ahora estamos en el Salón de los Reyes. Es una de las salas más bonitas de Alcázar. El techo está lleno de figuras de todos los reyes de Castilla y León. Es imposible de quitarse mirando cada detalle. Sentarse junto a estas ventanas y ver el paisaje te hace sentir en otra época. Me ha fascinado por completo. ¡Qué vistas tan impresionantes desde la altura! Ahora entiendo perfectamente por qué construyeron el castillo junto en este lugar. Esta roca es un punto estratégico perfecto para controlar todo alrededor. Desde aquí el Alcázar parece totalmente inaccesible. ¡Qué energía tan potente hay en esta sala! Tantos cañones, espadas y armaduras medievales. Sientes que la historia cobra vida ante tus ojos. Y estos jardines son sus formas geométricas perfectas, se ven preciosas desde arriba. El lugar ideal para pedir un deseo. En este pozo antiguo, lanzamos una moneda, ojalá se cumplan. Estando aquí, claro que decidimos subir al punto más alto. Las escaleras son súper estrechas, así que menos mal que se puede parar un poco para descansar entre tramos. Mirad qué gruesas son las paredes de este castillo. Para mí, que no me gustan los espacios cerrados, ver que el camino no es tan largo es un alivio. Y por fin arriba, las vistas de la Catedral de Segovia, los campos y el propio castillo desde aquí son impresionantes. Vale la pena cada escalón. Bueno, ¿qué os ha parecido este paseo por el Alcázar? A mí me ha dejado sin palabras. Dejadme en los comentarios qué os parece este castillo y si os impresionan sus dimensiones. Os leo. Ya con pies en la tierra, todavía impresionados por el castillo y sus salas, decidimos pasear por los parques verdes del centro de Segovia y tomar un poco de descanso.
Es el momento perfecto para probar el dulce más famoso de aquí, el ponche segoviano. Lleva una capa fina de mazapán, bizcocho jugoso y crema, y lo más curioso es que queman su dibujo de rejilla con un hierro al rojo vivo. Está buenísimo, tiene un sabor celestial. Para ser sincera, no conozco mucho la poesía española, pero me parecía súper curioso visitar la casa museo de Antonio Machado. Es como viajar en el tiempo. Entrar aquí es asomarse a la historia y ver cómo vivía la gente del arte en aquella época. Me encanta ver las fotos antiguas y sentir esta atmósfera tan auténtica. Lo más increíble es que este gran poeta vivía aquí de forma muy humilde, en una pensión muy sencilla, mientras trabajaba como profesor de francés. Todo se conserva intacto: su cama, sus notas, sus recuerdos. Es emocionante ver este lado tan humano y real de la historia de España. Y ahora por fin nos vamos al restaurante que está en pleno centro a probar el plato más famoso de Segovia. Vamos a empezar con los judiones de la granja. Me encanta el sabor de este caldo tan rico. Y mirad qué alubias tan gigantes. Tiene el tamaño de media cuchara. Y aquí está el famoso cochinillo. Chicos, os tengo que confesar una cosa. No me esperaba para nada ver la pezuña y la orejita en el plato. Tengo un sentimiento muy contradictorio. Por un lado, la carne está súper tierna y bastante rica. Pero por otro lado, ver y saber que es un cochinillo tan pequeño. Para mí es un plato de probar una vez en mi vida, poner el check en la lista y ya está. Me alegro de haberlo intentado, pero no lo volvería a comer. Me quedo 1000 veces con los judiones. Y antes de la última parada, un dulce más. He probado este pastel con nata que se llama La Bamba. Es súper suave, tierno y riquísimo. Ahora sí, llegamos al Palacio Real de la Granja y a sus famosos jardines.
Esperábamos ver los fuentes en acción, pero por desgracia hoy no funcionan. Solo se encienden unos pocos días al año, así que os los enseño solo un poquito. Pero no pasa nada, el paseo por aquí es una maravilla. Si os digo la verdad, lo que más me ha impresionado no son las fuentes, sino este gran estanque que llaman el mar. Es una pasada, es un lago artificial enorme, construido aquí mismo en medio de las montañas. En su día se creó para dar agua a todas las fuentes del palacio, pero hoy es un lugar súper tranquilo y precioso. Pasear por aquí con estas vistas es una maravilla. Y con esto termino mi viaje por Segovia. Dejadme un comentario si os ha gustado el vídeo y no olvidéis darle a like. Nos vemos muy pronto, un beso a todos y hasta luego.